Audiencia, saludos para ustedes. Hoy vamos a tratar, porque se lo hemos ofrecido a ustedes, con Carla Revelo, profesional de la medicina y la nutrición, un tema que tiene que ver con una afectación patológica cada vez más extendida y recurrente en el Ecuador, la diabetes, que tiene algunos tipos, y muy concretamente de la insulina, que como bien sabemos es una hormona liberada por el páncreas ante la presencia de glucosa en la sangre. Y quiero que sepan ustedes que hay el evento de resistencia a la insulina. Ese es el capítulo que trataremos con Carla Revelo. Adelante, Carla. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes con todos los oyentes. Precisamente vamos a topar el tema de la resistencia a la insulina. Bueno, primeramente, para que tengan un conocimiento un poco más profundo, como usted mencionó, la insulina es una hormona secretada por el páncreas que hace que el azúcar que está en sangre, la glucosa que está en sangre, ingrese en las células. Es más o menos como un candado y una llave. La llave es la insulina y el candado son las células. Entonces, la insulina abre justamente esa llave para que la glucosa ingrese en las células y tenga energía la persona para funcionar durante el día. ¿Dónde se obtiene esta energía? Pues obviamente en los alimentos que ingerimos diariamente. Ahora bien, ¿qué es la resistencia a la insulina? Se da una resistencia cuando el páncreas, al liberar la insulina, esta azúcar en sangre, esta glucosa en sangre no logra ingresar a la célula. Por lo tanto, el páncreas, digamos, en un mecanismo de defensa, empieza a secretar más y más y más insulina para que ingrese ese azúcar que está en sangre a la célula, pero nunca va a ingresar porque ya se produjo una resistencia. Entonces, esa glucosa en sangre se va a mantener en el torrente sanguíneo y es lo que va a provocar la prediabetes, la resistencia a la insulina y en unos casos más avanzados, una diabetes ya confirmada, ya diagnosticada. Entonces, hay que también conocer qué es una prediabetes, porque hay veces muchas personas que han venido a consulta se asustan cuando me dicen, tengo prediabetes, ya voy a tener diabetes, voy a empezar con medicación, y no es así. Cuando le diagnostican prediabetes o resistencia a la insulina, es cuando los niveles del rango de la glucosa están un poquito más elevados, digamos, del valor normal, pero no es tan elevado como para diagnosticar diabetes. Entonces, el rango normal de glucosa es 70 a 110, si es que le diagnostican con 115 o 120, puede ya decir que es una prediabetes, pero si ya está más elevada, como en 140, 150, ya se diagnostica una diabetes como tal. Entonces, hay que conocer un poquito el término cuándo es prediabetes, cuándo es resistencia a la insulina y cuándo es diabetes confirmada. Ahora bien, Carla, cuando vamos a los exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, para analizar esto, los niveles de eficiencia de la insulina frente a la presencia de glucosa en la sangre, eh, conocemos valores, generalmente van 96, a veces 100 y a veces a 100, algo sobre 100, 110. ¿Cuándo hay un aviso de prediabetes? ¿Sobre 110? Sí, correcto. Cuando ya está más adelantito, está un 112, 115, es una alerta que el cuerpo ya le está avisando que no está funcionando mucho la producción de la insulina del páncreas y hay que actuar mediante la alimentación pronto para evitar justamente que se desemboque en una diabetes. ¿Por qué razón, Carla, los diabéticos tienen que inyectarse casi a nivel cotidiano, diario, ¿no es cierto?, vía intramuscular, insulina exógena? ¿Por qué razón? Cuéntenos esto. Bueno, se inyectan insulina para que la glucosa que está en sangre logre ingresar a la célula, ya que el páncreas no está funcionando, hay una
hiperinsulinemia, es decir, hay una secreción mayor de insulina, no, el cuerpo no está reaccionando de esa manera, entonces a la persona le toca, digamos, inyectarse o introducir insulina de manera externa al cuerpo para que sí logre ingresar ese azúcar en sangre, que no se siga manteniendo. Entonces es importante siempre, ya sea la vía subcutánea o con la toma de metformina, que también es otro medicamento que se consume y justamente es para la diabetes también. Entonces pueden ser las dos opciones, la opción que el médico le recomiende según su prototipo o según su estado avanzado de diabetes o prediabetes. ¿Conoce la ciencia médica, conoce la diabetología, las causas por las cuales hay una resistencia a la hormona insulina secretada normalmente, naturalmente por el páncreas? ¿Se conocen las causas? Sí, hay ciertas pautas o ciertos factores que dan una probabilidad mayor de padecer una RI, una resistencia a la insulina. Generalmente es cuando la persona tiene sobrepeso u obesidad, cuando es mayor de 45 años, cuando tiene hipertensión arterial o alguna enfermedad cardiovascular, tiene el colesterol elevado, triglicéridos elevados. En la familia hay alguien que tiene diabetes o intolerancia o resistencia a la insulina. Si es que, por ejemplo, hay casos de accidentes cerebrovasculares, de infartos, de enfermedades cardíacas, o también si es que tiene síndrome de ovario poliquístico, si es que en el embarazo tal vez la madre presentó diabetes gestacional. Son varios factores que digamos, dan la prevalencia de resistencia a la insulina, pero los más importantes es sobrepeso, obesidad, inactividad física y la mala alimentación. Por tanto, Carla Revelo, que usted, si quiere, usted que es especialista, quisiera que nos haga una recomendación de estos 4 factores mencionados: sobrepeso, inactividad, sedentarismo, mala dieta, ¿no es cierto? Y alguna otra que usted mencionó. Ya, bueno, básicamente para evitar justamente el sobrepeso obesidad hay que mejorar un montón la parte alimenticia. En el caso de resistencia a la insulina, en el caso de diabéticos ya confirmados, se dice que no deberían consumir carbohidratos, y es lo que siempre recalco una y otra vez a todos los pacientes en consulta, de igual manera que el carbohidrato es indispensable en la alimentación, en la vida diaria para las actividades normalmente realizadas, pero en la resistencia a la insulina no se va a consumir el carbohidrato normalmente como una persona saludable. Se va a reducir la cantidad, sí, se va a dar complejos, se va a porcionar, pero nunca se van a quitar. Se va a reducir su consumo tal vez a la mitad de lo que él consumía normalmente, pero jamás se los retira de la alimentación. Aparte, también hay que saber cómo comer. Por ejemplo, si es que hay un almuerzo, como ya había mencionado anteriormente, es el orden de las comidas. Siempre se empieza a consumir la ensalada, se pasa a la proteína, sea magra, se pasa a la grasa, por ejemplo, sea aguacate, frutos secos, y al final se consume el carbohidrato. Esto es para que la persona con resistencia a la insulina consuma la parte que tiene más fibra, o sea, la parte compleja del carbohidrato, que es la ensalada, y junto con la grasa y la proteína. Entonces, hay que tener siempre un orden al rato de comer. También incrementar el consumo de verduras, que es muy importante, el consumo de fitoquímicos que están incluidos en las frutas, en los frutos secos, en las leguminosas, las legumbres, granos tiernos, granos secos. En todo eso están los fitoquímicos, que también es muy importante para evitar esta RI. Y siempre también es muy importante la actividad física. Hay muchas personas que no realizan actividad física por temas laborales y es entendible, pero a veces saquen aunque sea una media hora en lugar de tal vez ver la televisión o estar acostados en su cama, tomen esa media hora para salir a caminar, para hacer algún ejercicio si es que tienen en casa una máquina, realizar realmente un poquito de actividad física, porque el estrés también tiene una prevalencia mayor a tener RI. Usted llama RI a la resistencia, ¿no? La resistencia a la insulina, sí. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando los valores en el examen de sangre están por debajo de 90, por ejemplo? He oído hablar en términos generales de la hipoglucemia Ujú. y sus derivados. Cuéntenos un poquito de eso.
Sí, ya cuando los valores de la glucosa ya no son 70, 110, sino está en 65, 60, 55, ya son valores de hipoglucemia. Ahí es cuando ya realmente el azúcar en sangre ya no está, digamos, no hay una fuente de energía, no hay una fuente que le dé ese plus de energía para que usted realice la actividad normal, y es cuando empiezan los problemas, por ejemplo, los desmayos, el dolor de cabeza, el cansancio, la debilidad, porque ya hubo una hipoglucemia. Entonces, en ese caso, lo que debe hacer la persona, pues, es obviamente alimentarse, consumir, no digo que vaya a consumir algo dulce específicamente, una gaseosa, un postre, no, sino consumir alimentación normal, porque igualmente todo lo que usted consume tiene azúcar, pero en una forma diferente, no en una forma literal como la sacarosa, sino azúcar en forma de hidratos de carbono. Entonces, cuando ya hay este cuadro de una hipoglucemia, es cuando hay que ingerir alimentos lo más pronto posible para evitar justamente el desmayo, como le había comentado. Hablemos un poquito más porque usted, claro, ha hecho hincapié en el tema carbohidratos. Están generalmente, pues, como bien sabemos, en los fideos, las pastas, etcétera, etcétera, ¿no? Hablemos Sí. un poquito de los dulces. Ya, bueno, lo que son dulces generalmente son elaborados a partir de harinas refinadas, harinas blancas, azúcar, digamos, como tal sacarosa, azúcar blanca, azúcar morena. A veces hay personas que piensan que porque es hecho con panela o azúcar morena es más saludable que un postre hecho con azúcar blanca normal. Eso es falso, tiene las mismas calorías que un postre normal, pero no es malo consumirlo. No me voy a que hay que restringir este tipo de comida, pero sí hay que tratar de elegir los alimentos que me aporten un poco más de nutrientes, que me aporten un poco más de fibra, que son los complejos, que son, por ejemplo, todo lo que es hecho con harina integral, la avena, todo lo que tenga fibra, por ejemplo, cebada, centeno, salvado de trigo, los frutos secos, la granola. Hay un montón de productos de la parte integral que puede consumir la persona que está en una resistencia a la insulina, o que simplemente se quiere cuidar justamente para evitar tener este cuadro, si es que en la familia presenta alguna persona que ya haya tenido resistencia o que tenga diabetes. Entonces es muy importante elegir los alimentos antes de consumirlos, de saber qué comer. No es que porque algo es saludable, tengo que comerme igualmente en porciones grandes, no es así. Igualmente hay porciones, así sea saludable, si es que como en exceso, pues obviamente voy a aumentar de peso. Entonces todo es porción y siempre saber elegir el alimento adecuado. Carla Revelo, cuéntele a la audiencia dónde la encontramos a usted en el minuto que nos queda. Bueno, me encuentran en el Valle de los Chillos, en la avenida Ilaló y calle Los Piqueros. Atiendo justamente casos de resistencia a la insulina, de diabéticos. Realmente abarco un montón de patologías de pacientes. Me pueden contactar si quieren una consulta nutricional al 099-5477-636, 099-5477-636. Estoy en redes, en Instagram como @kersnutrición. Cualquier duda que tengan, pues me pueden contactar sin problema. Gracias, Carla Revelo, y suerte, ¿no? Muy amable. Gracias.